el contenido de una nueva encíclica que nos ha ofrecido el Santo Padre Francisco. Todos somos hermanos. Una encíclica de carácter social sobre la fraternidad y sobre la amistad social que, como digo, Francisco ha dirigido a toda la humanidad y que creemos que tiene unos ecos especiales, por decirlo así, para la vida consagrada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenos días para aquellas personas consagradas que nos siguen desde América. Daos a todos la bienvenida de parte del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid. Desde aquí hemos querido organizar este evento en el que recibir, siquiera someramente, las resonancias de esta nueva encíclica que el Papa Francisco nos ha regalado y las resonancias que pueda tener para nuestra forma de vivir, nuestra forma de vida consagrada. Como ha sido ya anunciado, lo vamos a hacer de la mano de personas conocidas y cualificadas que nos van a acompañar esta tarde y que más tarde voy a introduciros. El equipo de Católicos en Red nos facilita la ayuda técnica para poder realizar esta retransmisión y este encuentro que vamos a comenzar sin más dando la palabra a quien es actualmente el director del Instituto Teológico, el nuevo director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, el padre Antonio Bellella, misionero claretiano y conocido profesor de esta casa que ha acompañado y sigue acompañando desde hace tantos años a tantas personas consagradas en su formación, en tantos encuentros, en tantos ejercicios espirituales, en tantas conferencias, charlas y, bueno, pues en ámbitos de formación. Buenas tardes, Padre Antonio. Te escuchamos y te damos la palabra ya para que nos introduzcas en el objeto que nos trae hoy aquí a este evento encuentro. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos seguís desde Europa. Buenos días, hermanos y hermanas que os conectáis con nosotros desde América Latina. Un saludo muy cordial a todos los religiosos y religiosas que en cualquier otra parte del mundo habéis podido hacer un hueco en vuestras agendas para sumaros online a este coloquio sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Quizá alguno de vosotros, en Asia, probablemente, estéis robando alguna hora a vuestro descanso. Vaya para todos una primera palabra, y que esta palabra sea gracias. Gracias por vuestro interés, presencia y participación en esta mesa redonda. Comienzo constatando un hecho obvio. Estamos lejos. Pero la magia de Internet en este tiempo de separación obligada y cordones sanitarios permite que nos unamos para la reflexión y la escucha compartidas. Es más, nuestra cita no presencial paradójicamente multiplica las posibilidades de convocatoria y asistencia. Lo que hace pocos meses era extraordinario, ahora se ha transformado en un instrumento habitual de encuentro que nos brinda la ocasión de seguir comunicándonos. Permitidme, por tanto, que os invite, en nombre del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, a aprovechar esta oportunidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente. No nos hemos conectado solo para oír reflexiones interesantes, sino también para interactuar en la medida de lo posible, sintiéndonos concernidos como personas consagradas por un documento del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos propone actualizar y repensar con mente abierta y corazón creyente dos de los mensajes más genuinos de nuestra fe, nuestra filiación divina y nuestra fraternidad en Cristo. La Fratelli Tutti no es un documento pontificio para los consagrados, ni siquiera es una carta dirigida en exclusiva a los católicos, ni siquiera a los cristianos, va mucho más allá. Como podéis comprobar, la mayor parte de las encíclicas tiene un encabezamiento que enumera la habitual lista de los estados de vida en la Iglesia, a los obispos, presbíteros y diáconos, personas consagradas y a todos los fieles laicos. Esta encíclica, como ya ocurrió con la Laudato Si del año 2015, se dirige indistintamente a toda la humanidad.
¿Por qué, pues, convocamos este encuentro virtual para consagrados si la encíclica Fratelli Tutti no nos dedica ni una sola línea? Ni una sola línea. Yo he leído y me ha llamado un poco la atención, ¿eh? No nos dedica ni una sola línea a los consagrados. Para responder a esta pregunta yo encontraría al menos 3 razones que, si me permitís, las voy a exponer. Primero, por la indudable relevancia de los 2 temas que la Carta Papal propone: la fraternidad y la amistad social. Son 2 cuestiones que atañen a todos los seres humanos, pero que paradójicamente corren el riesgo de darse por supuestas o de ser olvidadas, como suele suceder con las evidencias más inmediatas. Segundo, porque la fraternidad, aunque resulte muy atractiva, es un valor frágil, fácil de arrinconar, una propuesta que no se acepta sin discusión y que se puede reducir a un sentimiento universal apto para momentos emocionantes. Hay una anécdota de hace más de 200 años que confirma lo que os acabo de decir. Permitidme que os la cuente. Solo 10 años después de la Revolución Francesa, cuyo lema, como bien sabéis, fue libertad, igualdad, fraternidad, Napoleón Bonaparte, tras su famoso golpe de Estado que le aupó al poder el 9 de noviembre de 1799, eliminó expresamente la palabra, sustituyéndola por el término propiedad. El lema del nuevo régimen francés pasó pues a ser libertad, igualdad, propiedad. Es curioso, ¿no? Es una sustitución muy interesante y que no es una mera anécdota, refleja algo más, que sigo compartiéndolo con vosotros. Es muy significativo que en su primer programa de gobierno, Napoleón, uno de los líderes políticos con mayor influjo en la historia reciente, y no solo hablo de la historia europea, decidiera prescindir de un vocablo de amplias resonancias cristianas, que estimulaba a crear unas relaciones sociales basadas en algo más que un mero contrato o en el intercambio de intereses. No es pues casualidad que desde el siglo XIX hayan caminado de la mano 2 tendencias: la de quienes pretendían hacer de la sociedad un engranaje bien centralizado y articulado, que favoreciera los intercambios comerciales, creando un mundo de clientes y consumidores, de colegas y camaradas, de socios y espectadores, de naturales y foráneos, y la sociedad que deseaban, podemos decir deseábamos, otras personas. Un lugar hecho para seres humanos que viven y se consideran hermanos, empeñados en hacer realidad el ideal de una humanidad más justa, reconciliada y fraterna. Entre estos últimos no solo había hombres y mujeres de iglesia, sino también poetas, compositores, filósofos, literatos y, por supuesto, miles, millones de personas sencillas que solo deseaba vivir en paz y que se reconociera su dignidad. Tercero y último, y aquí entramos nosotros consagrados, mientras Napoleón y otros líderes del siglo XIX y de los siglos sucesivos eliminaban por vía de hecho, la palabra fraternidad de las proclamas sociales y de la vía política, surgía en la Iglesia desde la base del pueblo de Dios una nueva vida religiosa, que involucraba a cientos de cristianos, sobre todo a mujeres, en una tarea diversificada, inspirada en el Evangelio y muy atenta a la transformación callada de las realidades sociales. ¿Qué proponían estos hombres y mujeres? Proponían lo siguiente: la atención a los más necesitados, la labor educativa sin distinción de clases sociales, la hospitalidad generosa y diversificada, la presencia discreta y eficaz al lado de quienes no contaban, eran rechazados o lo habían perdido todo, el acompañamiento de los migrantes, el anuncio de la palabra profética de Dios en nuevos contextos y con métodos renovados. En síntesis, la práctica sin límites de la misericordia tal como Jesús lo propone en el Evangelio. No hace falta decir que me refiero a los fundadores y fundadoras de las que somos herederos, mujeres y hombres que desde sus orígenes, y aunque no pronunciaran directamente la palabra fraternidad en el sentido que la pronuncia el Papa Francisco, afirmaron con su modo de actuar que todos somos, como dice la Fratelli Tutti en el número 8, caminantes de la misma carne humana, hijos de la misma tierra, cada uno con su propia voz,
todos hermanos. Parece evidente, por tanto, que esta encíclica toca nuestro presente y también las raíces de nuestra vida y misión. No es, por tanto, extraño que con sus palabras el Papa nos inste a repensar nuestra vida, invitándonos a salir de nuestros posibles letargos y a dejarnos interpelar por la voz de Dios, la voz del pobre, la voz del enfermo, la voz de la naturaleza. En esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar a quien nos quiere ayudar a hacer este ejercicio. Aprovechemos la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Padre Antonio, por esta introducción tan precisa y tan buena. Como bien has dicho al principio de tu intervención, estas tecnologías nos amplían la visión y nos amplían el campo, ¿no? Y bueno, pues simplemente decir que por el chat ya nos están saludando desde Paraguay, desde México, desde Guatemala, desde muchos países de América Latina, de Perú, mucha gente también desde España, Toledo, Madrid, Cartagena, de varios lugares, incluso desde Marruecos. Así que, bueno, pues muchas gracias a los que nos saludan y nos dan ese primer feedback de que estamos vivos y que está suscitando interés este encuentro. Voy a decir simplemente para todo aquel que está viéndonos y quiera intervenir, que no tenga ningún problema ni en poner alguna pregunta ya, si quiere, o al final tendremos un tiempo para compartir. Así que, bueno, iré recogiendo esas preguntas y después las haremos a los invitados, pero son las preguntas que hacéis vosotros. Así que, bueno, yo os invito a que todos los que participáis y las que participáis, si queréis poner algo ya en los chats de los canales, pues lo podáis hacer, que lo vamos recogiendo y lo vamos dejando para el final. Paso a presentaros sucintamente a las personas que hemos invitado a este encuentro y que nos van a acompañar. La primera que presento es a María José Tuñón, esclava del Corazón de Jesús. No sé si saben todos, supongo que los que son de fuera de España pues no lo saben, pero María José Tuñón ha sido nombrada hace poco como directora del secretariado de la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española y acompaña en su labor al obispo encargado presidente de esta comisión, al padre claretiano también, Luis Ángel de las Heras, que ayer mismamente fue nombrado obispo de León, quedándose como administrador apostólico de Mondoñedo Ferrol, que era la diócesis en la que está todavía como administrador apostólico y que seguro que también nos está siguiendo este evento. María José, desde este observatorio que ella tiene también privilegiado de este panorama de la vida consagrada española con la que se está familiarizando a marchas forzadas porque le toca en el cargo, va a ser una de las que van a participar. Enseguida vamos a lanzar una primera pregunta para todos y ella será la primera en intervenir. Tenemos también a Aurora Torres, a la hermana Aurora, que es la superiora general de las reparadoras. Ella es mexicana, nos está hablando desde Roma, porque ella pertenece al core team, al board de la Unión Internacional de Superioras Generales. Una atalaya también muy importante desde la que ve el panorama mundial de la vida consagrada y especialmente desde su sensibilidad por ser originaria de Latinoamérica, pues tiene ese sabor latinoamericano también que nos va a aportar una sensibilidad especial en este encuentro. Y por último, intervendrá también el religioso Luis Esteban Larra, que es un franciscano conventual conocido de muchos religiosos y religiosas, tanto por sus escritos como por su voz, porque él es periodista, además de licenciado en teología, ha participado y participa habitualmente en muchos medios de comunicación, es autor de algunos libros, alguno conocido también, pues que hizo un libro de entrevistas con el cardenal franciscano amigo de Sevilla. Pues él también va a comentar desde su sensibilidad como franciscano lo que nos pueda ofrecer esta encíclica también en especial para nosotros como personas consagradas, sabiéndonos parte
¿verdad?, de un itinerario de una vida consagrada en la historia en el cual pues, el franciscanismo ha tenido tanto peso. Pues bien, vamos a pasar sin más a la primera pregunta que os hago a todos. La vamos a ir respondiendo de uno en uno. Primero María José, después Aurora y después el último, el varón, Luis Esteban. La pregunta es simplemente, es decir, ¿qué os ha parecido la encíclica? Y bueno, que hagáis una primera aproximación y una valoración general de este documento que nos ha ofrecido el Papa, ¿no? Los ecos que puede suscitar en vosotros desde donde estáis, desde tanto pues María José desde España, como Aurora desde la Unión de Superiores Generales y Luis Esteban desde tu sensibilidad como franciscano, ¿no? Esta sería un poco la primera pregunta, ¿no? Y el primer mensaje que queráis resaltar en este momento. Así que tuya es la palabra, María José. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos o buenos días, ¿no? También, como apuntábamos, desde cualquier parte de que estamos compartiendo, mejor dicho. Para mí, la primera valoración que me surge la lectura de la encíclica es dejar que en mi corazón resuene la palabra del Papa Francisco que vuelve a decirnos, y lo personalizo, me vuelve a decir, y os animo a que también en vuestra lectura hagáis este ejercicio de personalización, ¿no? Porque él, entiendo yo, nos habla desde su corazón afectado como padre, afectado por este mundo herido en el que el clamor de los pobres ya no puede esperar más, ¿no? Quizás sea una frase que la hemos escuchado mucho, pero me parece que es un eje transversal importantísimo en la lectura de esta encíclica. Y por otro lado, me parece también que el Papa nos comunica, nos comparte su corazón de pastor, porque nos alienta a todos los cristianos, a todos los hombres. Ya también el Padre Antonio anunciaba que esta encíclica es una convocación para todos, ¿no? Una convocación a pararnos, a tener la osadía de desempolvar el nosotros que llevamos en la entraña de nuestro ser y de nuestro corazón también. Por eso, desde mi sensibilidad, como preguntabas, pues me surge con mucha fuerza. No te despistes, despierta, mira, todos vamos en la misma barca y es necesario recuperar lo esencial, lo verdaderamente que importa. Por eso pienso que también, por otro lado, la vivencia de estos meses y aún la pandemia que seguimos padeciendo en tantas partes del mundo nos está haciendo más conscientes de nuestra vulnerabilidad y de nuestra pequeñez. Por eso el capítulo primero hace esa descripción tan detallada del gran escenario del mundo que hemos montado, olvidando realmente lo importante. Por eso, como él mismo dice, aún así, podemos salir. Y dice que hasta mejores. Yo creo que es este el gran reto, ¿no? El que tendríamos que reforzar la convicción de que el sueño de la fraternidad tiene cauces. Hay caminos que, como dice el poeta español, ¿verdad?, pues se hacen al andar. Por eso aquí diría que para mí un texto que me inspira también y es muy de mi corazón, es el profeta Miqueas, ¿no?, que siempre dice en esa elocuencia, mira que se te da a conocer la vida. Pues eso es lo que nos dice el Papa en esta encíclica. Mira, si se te da a conocer. ¿Y cuál es la vida? Sería nuestra pregunta. Pues que camines humildemente al lado de tu Señor y te impliques en la lucha por la justicia y el favor por el pobre y descartado. Esta es, ¿no?, la propia encíclica lo que nos dice, y por eso también nos ofrece el foco iluminador de todo, que es el buen samaritano. Porque desde ahí solamente podemos empeñarnos en este sueño de la fraternidad a la que se nos convoca, porque se va a realizar en la medida, como dice también la propia encíclica, en que somos personas que nos hacemos cargo del dolor y no pasamos de largo, de las que se inclinan reconociendo al caído y no de las que distraen su mirada y aceleran el paso. Ya es la hora de la verdad, ¿no? Nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas, nuestros disfraces se han caído. Por eso tenemos que acoger sin miedo
esta constatación de que es posible este sueño de fraternidad. Por eso, en mi modesta opinión y humildemente, casi haciéndolo petición desde el principio, la clave sería cómo hacernos entonces prójimos para servir, cómo ser capaces de reaccionar como vida consagrada, pero como hombre o mujer de este pueblo, ¿no? En este nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, para que no se quede en palabras, para que realmente nos impliquemos y compliquemos en nuestra propia realidad. Muy bien, vamos a preguntar lo mismo a Aurora, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión que te da esta encíclica? ¿Qué nos dirías así como para empezar? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención desde tu sensibilidad y desde el lugar donde estás? Muy bien. Buenas tardes, buenos días. Para mí, al leer esta encíclica, me ha parecido una carta que va entretejida con la realidad que nos desafía y el Evangelio. En todos los tiempos y épocas es, y quisiéramos que fuera realmente así, nuestro estilo de vida y que tiene repercusiones sociales. Me parece una carta con una fuerza profética en el sentido que el Papa señala realidades que están rompiendo la fraternidad, la sororidad, y cómo esto nos deshumaniza. Por ejemplo, una frase que me ha llamado la atención al principio, nos dice: la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, más cercanas, pero no más hermanas o más hermanos. Nos dice que este globalismo debilita la dimensión comunitaria de nuestra existencia y cómo esto va haciendo que se pierda la identidad, licúa identidades y fortalece otras y beneficia esta desigualdad entre los más fuertes y los más débiles y pobres. Y así va ahondando el Papa Francisco en las sombras de nuestro mundo cerrado, como le llama él. Al mismo tiempo, nos invita a volver a lo esencial, como ya decía María José, a vivir con esperanza. Nos invita a tener el mismo sueño, el sueño de la hermandad, de la amistad social. Y va dando unas líneas de acción que nos comprometen a realizar este sueño, que finalmente es el sueño de Dios. El Papa Francisco nos ilumina a través de la parábola del buen samaritano y también nos invita a bajar de nuestra serenidad para alterarnos con el sufrimiento humano. Nos invita a pensar y a gestar un mundo abierto. Es importante la reflexión para esta carta, esta encíclica. Y me gusta esto que es de gustar internamente el contenido y la palabra gestar, el verbo gestar me gusta, me ayuda, porque es algo que va haciéndose de lo pequeño y lleva tiempo, pero que cada día va creciendo procesualmente. Tenemos que estar una nueva humanidad. Me parece que el Papa aborda temas muy importantes con gran profundidad y sencillez. Nos invita a vivir la solidaridad, el servicio, como consecuencia del amor. Ese amor que nos descentra de una misma, de nosotros mismos, que nos hace salir de sí
para ir al encuentro de los otros, del otro, de la otra persona, de la realidad herida. Nos invita a vivir la amistad social, sabiendo dialogar, acercándonos, expresándonos, escuchándonos, tratando de comprendernos y buscando puntos de encuentro. También algo que me resuena mucho que es recuperar la amabilidad y poder ser personas que nos convirtamos en estrellas en medio de la oscuridad. Hay frases que dice el Papa que son hasta poéticas, ¿no? Aprender también de los pueblos originarios que tienen una idea diferente del desarrollo, que dialogan con la madre tierra y que son muchas veces más humanos. Eso nos lo hace ver el Papa. Siento la invitación a seguir profundizando esta carta. Yo soy leo una parte y me quedo allí, la releo, me evoca otras realidades de la vida consagrada, realidades de la sociedad, y cómo esto nos ayuda a mí me cuestiona para poder dar respuesta, para poder ponerle pies, decimos, a estas líneas y poder hacer algo en nuestros contextos diferentes, ¿no? Comprometernos con este sueño común de la hermandad. Muy bien, Aurora, muchas gracias por esta primera impresión, ¿no? Nos quedamos con esa palabra, gestar, ¿no? Qué palabra tan bella, que el Papa también la utiliza y, bueno, la idea de cómo pues, pueden hacer una humanidad nueva de fraternidad, ¿no? Como un sueño, pero una palabra profética en definitiva que nos dices. Luis Esteban, una primera impresión desde tu corazón franciscano, ¿qué te resuena de esta encíclica así de primeras, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y buenos días a aquellos que nos escuchen por la mañana o de madrugada, ¿no? Muchísimas gracias al Instituto Teológico de Vida Consagrada, al que aprecio, recuerdo muy bien pues algunos pasos, nunca mejor dicho, y estancias allá en Madrid, en Álvarez de Mendizábal, si no recuerdo mal la calle. Y bueno, gracias también a las compañeras con las que comparto, como has dicho el varón antes, pues yo era las compañeras, las hermanas, nunca mejor dicho en este caso, hay que hablar de hermanas, ¿no? Bien, yo sin duda considero que es un texto, esta encíclica, un texto muy oportuno, muy necesario y muy profético y muy acertado en este momento. Cuando digo en este momento no me refiero solo al tema de la pandemia que a todos nos ocupa y sobre todo nos preocupa, ¿no? Sino por esos otros flagelos de los que habla el Papa. O sea, el Papa habla, nadie puede pensar que esta encíclica digamos, responde solo al momento actual, sino a otros flagelos que además del coronavirus afectan a la humanidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un texto absolutamente providencial, como decía, oportuno, acertado y profético. Porque antes las hermanas que me han precedido en el uso de la palabra pues han insistido en algo que, por supuesto, el Papa recuerda, ¿no? Esa necesidad de poner amor, de poner vida, de llenar de ilusión, de poner de nuestra parte para que construyamos esa fraternidad, para que la gestemos, ¿no? A mí también me parece un verbo precioso, ¿no? Pero yo creo que esta parte de denuncia profética del Papa, especialmente en el primer capítulo, en ese mundo cerrado del que él habla, me parece absolutamente primordial. Lo digo para incluso sacarlo del ámbito de la vida consagrada. Este es un foro de vida consagrada, pero yo creo que es un texto, como decía muy bien Antonio al principio, dirigido a los políticos, en primer lugar, que son los que tienen que gestar y gestionar, ¿no? Esta nueva humanidad o esta fraternidad, esta amistad social a nivel mundial, ¿no? Yo, en ese sentido, me parece un texto en el que no podemos dejar de pasar de largo
empezando por ese primer capítulo. Él habla pues de esa información que no lo es tal, de los conflictos, de los miedos, del fin de la conciencia histórica, de la agresividad, de una información, especialmente a través de las redes sociales, que es más falsa que verdadera. Bueno, yo creo que pone sobre la mesa una realidad preciosa y dura y crítica y tremendamente preocupante al mismo tiempo, pero esperanzada, ¿no? Yo creo que siempre hay una palabra, cada capítulo acaba con una palabra de esperanza por parte del Papa, ¿no? Incluso invitando, a mí me ha impresionado, una palabra incluso profética y poética, ¿no? Cuando el Papa dice que en la política hay espacio para la ternura. A mí me pareció, vamos, más poético que eso, aunque sea rima sonante, no lo he visto, ¿no? Que haya en la política espacio para la ternura con la que está cayendo a nivel político, ¿no? Pero, insisto, junto a esa denuncia, a esa preocupación que manifiesta el Papa, pues como líder mundial, con esa mirada global que lanza al mundo, yo creo que también hay una invitación a la esperanza y a corregir el rumbo, ¿no? En esta humanidad que va sin rumbo o con un rumbo pero no común, sin un proyecto para todos, como recuerda el Papa, insisto, en ese primer capítulo, que nadie puede pasar de largo de él, ¿no? Pues yo creo que hay que reconocer, hay que hacer un examen, él es muy jesuita, un examen de conciencia, ¿no? Al final del día, y reconocer que hemos errado la dirección, reconocer que podemos reorientar el rumbo, que podemos variar la hoja de ruta, que podemos modificar la carta de navegación y cambiar un poco de chip, ¿no? Que decimos así también a nivel coloquial, ¿no? A mí me parece que esa invitación a corregir a todos, a los religiosos, por supuesto, pero también pues, a los que más responsabilidad tienen para crear esta humanidad, esta fraternidad, esta amistad social, que va encaminada sobre todo a los líderes políticos, a los que dedica expresamente un capítulo, el octavo, si no recuerdo mal, o 8 capítulos, el quinto capítulo, y después a las religiones, a las que dedica también el último capítulo precisamente, ¿no? Yo creo que refleja muy bien el pensamiento del Papa, muy bien, que recoge muchas cosas de la anterior encíclica suya, la Laudato Si, sobre la casa común, la amistad social, la fraternidad. Él lo dice, ¿no? Muchas veces, que es un tema que le ha preocupado en su pontificado, por tanto, que dedique una encíclica exclusivamente a este tema, pues no es nada raro, ¿no? Al mismo tiempo, frente a aquellos que, bueno, pues consideran que solamente son titulares los que da este texto, yo creo que se sitúa no solamente en el pensamiento de Francisco, en la preocupación, en el interés, sino también en la tradición de la Iglesia sobre la doctrina social. O sea, el Papa se moja como siempre, pero se moja dentro de ese ámbito de la tradición de la Iglesia, ¿no? En este momento de crisis yo creo que necesitamos esa voz alta y clara del Papa, que en nombre de toda la Iglesia pues ofrece una respuesta, una aportación, una contribución a solucionar los problemas de la humanidad. No es un hombre solo que se dedique a poner el dedo en la llaga, sino también a decir, desde la Iglesia, como Papa, como pastor, como líder, pues ofrezco esta solución. O sea, el Papa ofrece muchas soluciones para corregir ese rumbo, modificar esa carta de navegación que decía antes, ¿no? Sí que me gustaría insistir en el tema del subtítulo sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no? O sea, yo creo que el Papa ha elegido muy oportunamente este tema ha preferido llamar fraternidad. Podría haber elegido humanidad en el sentido de pues el conjunto de todos los hombres, que los hay mujeres, de todos los que habitamos este planeta, ¿no? Podría haber elegido el término hermandad, que también es pues, un término absolutamente bonito y precioso, ¿no? Pero he elegido el término fraternidad porque yo creo que precisamente hace de puente entre el ámbito exclusivamente religioso, me atrevería a decir interreligioso, porque es común a todas las religiones, pero bueno, empezando por la cristiana, ¿no? Es decir, si decimos Padre Nuestro es porque todos somos hermanos. Si hablamos en lenguaje paulino de ese cuerpo que formamos todos y los distintos miembros que hacemos que este cuerpo funcione, pues significa que somos fraternidad. Pero yo creo que también lo ha unido a aquello que decía Antonio como profesor de historia al principio. Madre mía, cuando ha sacado Napoleón, Dios mío, digo, ya la que me faltaba. Antonio la que me faltaba, nos ha sacado Napoleón aquí. Pues efectivamente, ¿no? Y la Revolución Francesa, o sea, el Papa, el término de la fraternidad, lógicamente conecta
con esas fraternidad, igualdad y libertad de la Revolución Francesa, pese a que Napoleón se la cargó, como me acabo de enterar ahora mismo, según el profesor de historia Antonio Bellella, pues entonces, claro, de pronto el Papa dice, esa fraternidad que tan denostada, ese término que a veces ha sido prostituido desde que la Revolución Francesa lo inventó, pues política y socialmente también tenemos que poner cartas en el asunto para reivindicar esa fraternidad común a todos, ¿no? Yo, para acabar, yo creo que el mensaje, así, en este primer momento, ¿no? Esta primera intervención, el mensaje que quiere resaltar el Papa es, pues, una de tantas preguntas que él hace. Esta la hago yo, ¿no? Pero él hace muchísimas preguntas a lo largo de la encíclica, ¿no? Para que todos contestemos y seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿es posible sentirnos hermanos, es decir, próximos, samaritanos, no colegas ni socios? Él habla de eso muy bien, de socios. No, es posible sentirnos samaritanos, hermanos. Es posible hablar de nosotros y no de ellos, como decía antes, me parece que era Aurora o María José, no sé cuál de las dos hablaba de ello, ¿no? Mencionaba este tema, ¿no? Desde una fraternidad que nace de la amistad social, yo creo que es un reto importante. Después hablaremos también, yo creo que de este término amistad social, ¿no? Que parece que lo acuña él, aunque ya el mismo cita Juan Pablo II, habló de amor social, ¿no? No sé, una encíclica desde luego oportunísima en este momento y que invita a todos, especialmente a los que no son religiosos, no solamente como estado de vida, sino como creyentes en cualquier religión, pues a escucharla, a oírla y no a fijarnos solo en estereotipos, en titulares, que también los da, por supuesto, la encíclica. Muy bien. Luis Esteban, pues nos quedamos con estas primeras impresiones de los tres, ¿no? Un documento, has dicho, Luis Esteban, necesario, profético, también insistía Aurora en ello, acertado, ¿no? Descriptivo, a la vez también esperanzado, en el que lo importante es cómo vamos gestando una nueva humanidad basada en esta fraternidad y amistad social, ¿no? En el que quizá pues es un momento bueno para que revisemos el rumbo, como ha dicho Luis Esteban, y sobre todo que personalicemos, como nos decía María José al comenzar, este mensaje que nos dice a cada uno de nosotros, ¿no? Que nos dice a nuestro corazón, a mi corazón, decía María José. Vamos a hacer otra ronda individual para seguir profundizando en el texto que nos trae hoy aquí, esta encíclica tan interesante y tan necesaria, decíamos, en estos tiempos. Y vamos a explicar un poco, Luis Esteban, vas a comenzar tú, si te parece. Respira y ahora vuelves a tomar tú la palabra para enfocar un poco el contenido de esta encíclica, los contenidos fundamentales, cuáles son los puntos que destacan, las cuestiones más significativas y los retos a los que nos apunta. Hay muchas personas que nos están siguiendo y probablemente pues no han leído todavía la carta, ¿no? Es una carta larga, tiene, bueno, la edición que yo manejo pues tiene 200 páginas y todavía pues muchos todavía no la han podido leer, pero seguramente que estas pinceladas y esta profundización primera que hacemos les va a servir también como clave hermenéutica y de interpretación buena del texto, ¿no? Sobre todo desde esta clave también de la vida consagrada. Simplemente deciros que además de los países que hemos anunciado al principio, desde los que nos saludaban, pues se une gente que nos saluda desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Camerún, desde Venezuela, también desde Polonia. Bueno, pues vemos que mucha gente desde muchos países está siguiendo. Así que, Luis Esteban, háblanos un poco del contenido de la encíclica. La encíclica, a propósito de lo que tú decías, Fernando, la encíclica tiene muchísimas citas. Dices, en la edición que tú manejas, 200 y pico páginas, y tiene muchísimas citas. Yo creo que es un detalle importante. O sea, el Papa en realidad no dice nada nuevo, que no haya dicho antes dónde. La mayoría de las citas están tomadas, por ejemplo, de las intervenciones ante el cuerpo diplomático, eso que cada
cuando le recibe al principio del año, al final del año, para felicitar la Navidad, ¿no? Creo que es al principio del año, en enero, pues de esas intervenciones, o bien de recibir a un grupo determinado de políticos. Lo digo porque este dato es importante. O sea, la mayor parte de las citas se refieren a intervenciones anteriores del Papa donde él ha comentado esto mismo, lo ha dirigido a un grupo determinado de personas y ahora quiere hacerlo pues a nivel mundial, ¿no? A nivel global. Yo creo que eso es importante. Y, por supuesto, bueno, la cita más importante es ese encuentro del año pasado, 2019, ¿no? En Abu Dhabi, ¿no? Sobre la fraternidad entre las religiones, ¿no? Firmado allá en Abu Dhabi. Me parece que es un texto fundamental para, lógicamente, y que él repite y que recuerda incluso en uno de los números ese compromiso que adquirieron interreligioso, ¿no? Con el mundo musulmán, sobre todo. Mira, lo primero, Fernando, quiero que, como decía antes también en la anterior intervención, yo creo que el Papa se moja, por supuesto, como siempre lo hace, en sus gestos y en sus palabras. Lo que hace el Papa es un análisis, como hemos recordado ahora en las 3 intervenciones anteriores. Lo que hace el Papa también es ofrecer un diagnóstico de este mundo. Por aquí no vamos a ninguna parte, por aquí nos desbocamos, esto es un suicidio colectivo, nunca mejor dicho, lo digo yo, son mis palabras, él no ha hablado nunca de suicidio colectivo, pero decir, nos estamos equivocando, esto no puede ser, hay que cambiar, hay que variar el rumbo, como decía antes, ¿no? Pero no se contenta con eso, porque alguien podría pensar, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Desde la poltrona del Vaticano, que no es tal, pero para entendernos, ¿no? El Papa se dedica a lanzar anatemas y que el mundo está muy mal y ya estamos otra vez en la Iglesia diciendo que denostando las redes sociales, que no nos fiemos, que el mundo no se puede uno creer en nada porque esto está roto a pedazos. Bueno, no. O sea, junto a eso el Papa ofrece un tratamiento, que es lo que uno necesita cuando va al médico, que le digan, usted tiene esto, pero si quiere curarse le propongo esto. Esa es a mi modo de ver, esa es la clave y por donde tenía que ir todo diálogo, todo encuentro, todo debate en torno a esta encíclica. Debate sobre todo con los no creyentes, con los políticos y con otras religiones. Vuelvo a insistir, ¿no? También, lógicamente, con la vida religiosa. Hasta ahí podíamos llegar. Este foro precisamente es lo que pretende, ¿no? Yo creo que, por resumir ya también, ¿no? Frente a ese primer capítulo desolador, como decíamos al principio, ¿no? Que habla el Papa de un mundo cerrado, ¿no? Donde ofrece pues esos sueños. Los titulares que pone son muy bonitos, como el Papa titula muy bien, o sea, hubiese sido un buen periodista para resumir, condensar en pocas palabras y con mucha fuerza lo que quiere decir, ¿no? Sueños que se rompen en pedazos, caminamos sin un proyecto para todos. Él habla no ya solamente del descarte de la juventud y de los mayores, sino del descarte mundial. O sea, aquí nos descartamos todos unos derechos humanos que no son suficientemente universales. Reconocemos derechos universales, humanos universales, pero no son suficientemente universales, ¿no? Vamos sin un rumbo común, cada uno tira por su lado, con sus intereses. El Papa insiste mucho en el tema de las fronteras, en varios capítulos habla del tema de las fronteras. Muy importante también este detalle, ¿no? Así como pastoralmente el Evangelii Gaudium había hablado de las periferias en lo pastoral, cuando habla de lo social y lo político, lógicamente habla de las fronteras, ¿no? En lo social y lo político. Me parece que esta terminología es muy propia de él y muy bonita, y esta distinción, ¿no? De la ilusión de la comunicación, eso. La ilusión significa que la comunicación es una pura ilusión que rascas y todo es mentira, y especialmente a través de las redes sociales que él denosta, ¿no? Donde hay una agresividad sin pudor y donde hay una información sin sabiduría. Preciosos titulares. Agresividad sin pudor e información sin sabiduría, ¿no? Ese es el análisis, el diagnóstico que el Papa presenta en el primer capítulo, en ese mundo cerrado. Después, antes de hablar del mundo abierto, que el Papa propone, el quicio entre uno y otro es el texto evangélico de referencia de esta encíclica, que ya lo hemos citado, es la parábola del buen samaritano, con una exégesis preciosa, maravillosa, que sin duda no podemos pasar de largo de ella, porque es el quicio, es el texto de referencia. Cita, otras muy pocas citas hay bíblicas, también las hay, pero esta es la base, ¿no? Todo un capítulo dedicado a hacer una exégesis para no pasar de largo, para auxiliar al hermano,
el samaritano, el herido, precioso, muy en plan jesuítico, ¿no? Y después pues habla de ese mundo abierto con ese titular, vuelvo a insistir, pensar y gestar. Pensar que tiene que ver con las capacidades que Dios nos ha dado en nuestra mente, en nuestra inteligencia. Podemos porque sabemos, porque tenemos inteligencia para que esto cambie, para que no tiremos el mundo por la borda, especialmente para otras generaciones, ¿no? Y gestar, como han dicho muy bien mis hermanas femeninas, gestar, ¿no? Nadie como una mujer sabe lo que es gestar, engendrar, lo que cuesta, con dolor. Papá habla, pues eso, de esas soluciones que él propone, en esas pistas, en esa hoja de ruta nueva que él propone. Lógicamente habla de detalles que exigen mucho esfuerzo, que exigen mucho dolor. Cuando habla del perdón, cuando habla del consenso, cuando habla de la reconciliación, cuando habla de la memoria, esto no se consigue de la noche a la mañana, y cita países, Sudáfrica fundamentalmente, Colombia, donde lógicamente esto ha costado mucho hacerlo, ¿no? Ese mundo abierto, pues que exige lógicamente poner el amor, como decía antes, me parece, bueno, las dos, tanto María José como Aurora, poner el amor en el centro, ese recomponer la vida, buscar el valor de la solidaridad, buscar los derechos, especialmente en las fronteras, allí donde nos jugamos que todos formamos parte de una única humanidad. Somos hermanos porque formamos parte de una única humanidad, ¿no? Yo creo que de las cuestiones más significativas en las que el Papa insiste es, lógicamente, en el tema de la dificultad del diálogo y de la amistad social, ¿no? Es muy difícil el diálogo, pero tenemos que construir en común. Si no construimos en común, hacemos un esfuerzo en vano, ¿no? El Papa vuelve a mencionar el tema de la verdad. En el primer capítulo lo había comentado, ¿no? A raíz de esa verdad en los medios de comunicación que se convierte en realidad en una ilusión, ¿no? Y ese gusto por reconocer al otro, ¿no? No sé, expresiones muy del Papa Francisco, muy sentidas, muy queridas, muy salidas del corazón de un hombre que quiere lo mejor para esta humanidad, que es que todos seamos hermanos, ¿no? Y los retos que él plantea, como tú también me comentabas, pues esos caminos de reencuentro, ¿no? Que dedican los dos últimos capítulos él habla distingue entre arquitectura y artesanía de la paz, precioso también, muy propio de él, ¿no? La arquitectura de la paz, pues es lo que diseñan los programas a nivel teórico sobre el papel, que está muy bien, señalar esa hoja de ruta para reconciliarnos, pero el problema es la artesanía de la paz, que eso es tarea de cada uno, ¿no? Ser artesanos de la paz y no solamente arquitectos también de esa paz, ¿no? El Papa insiste mucho a nivel de retos en el tema de los últimos. Si los últimos no son los primeros en esa nueva humanidad, en esa fraternidad, en esa amistad social, sí, y cuando habla de los últimos dedica capítulos importantes y palabras preciosas al tema de los emigrantes, del mundo de la migración, pues si los últimos no se ponen en la mesa de la negociación, del consenso, del diálogo en primer lugar, pues estamos haciendo un esfuerzo en vano también. Habla de los conflictos, habla de las luchas, habla, como decía antes, del perdón, habla de la guerra y habla del tema de la pena de muerte. Dos temas en los que no se sale ni un ápice, a mi modo de ver, de la doctrina social de la Iglesia, ya desde la Rerum Novarum, con el tema, por ejemplo, de la propiedad al servicio del bien común, la propiedad privada al servicio del bien común, que el Papa pone sobre la mesa para decir, estos temas hay que abordarlos, y hay que abordarlos a nivel global, y hay que abordarlos con una entereza y con una capacidad humana de pensamiento y desde las entrañas, que es de donde se gestan las cosas, para que esto cambie, porque así no vamos a ninguna parte, ¿no? Bueno, así en general, repasando, no he dicho capítulo por capítulo, pero en general a mí me ha parecido que son temas interesantísimos que hay que hincarles el diente y hay que darles una solución para no pasar de ellos de largo, ¿no? Nos quedamos entonces, Luis Esteban, con la idea de que, bueno, es un documento en la línea con su magisterio anterior y que un documento en el que él hace como un análisis, digamos, realista de los males o enfermedades que estamos viviendo en este momento en la humanidad y, como tú has dicho, pues él propone desde la esperanza una terapia o una medicina para estos males, ¿no? Vemos el desarrollo de la carta encíclica
en los diversos capítulos, en el centro ese episodio del buen samaritano que nos invita a todos a salir de nosotros mismos, a una invitación a la fraternidad que va más allá, a la fraternidad universal, en la que, bueno, pues todos estamos llamados a promover a las personas, a reconciliarnos, a vivir un diálogo social. Vamos a dar la palabra ahora a Aurora, que nos va a hablar también desde esa atalaya que tiene ella en la Unión de Superioras Generales, la Unión Internacional. Ella nos está hablando desde Roma. ¿Cómo resuena todo esto en esa atalaya, ¿no? Si podemos ver una mirada global de esta encíclica a toda la vida religiosa del mundo, ¿no? ¿Cómo resuena este texto del Papa quizá en diferentes lugares? Estábamos diciendo que nos están saludando prácticamente desde todos los lugares del mundo y desde todos los continentes. Ha aparecido por ahí alguien también desde Eslovaquia, desde Japón. Aurora, esta encíclica, ¿cómo resuena a nivel global, a nivel internacional? ¿Qué matices se pueden vivir quizás según diferentes continentes? Y tú que eres latinoamericana, que eres mexicana, desde tu sensibilidad latinoamericana, ¿qué nos puedes decir en este momento de este conversatorio, como decís ahí en América? Sí, bien. Pues, la encíclica ha despertado en general un gran interés. Primero, a conocerla, profundizarla, y al día siguiente de que se firmó la encíclica, el 5 de octubre, realizamos un panel con la presidenta de la UICS, Yolanda K., la secretaria ejecutiva, Pat Murray, y 3 hermanas de la junta directiva, para compartir nuestras primeras impresiones. Esto lo digo porque hubo una gran participación de religiosos de diferentes partes del mundo que iban escribiendo el chat, un poco como esto, y que sus comentarios eran de gran acogida a esta encíclica y agradecían ese espacio que estábamos teniendo, y a la vez manifestaban el deseo para poder seguir profundizándola, ya que con esta carta unida a las anteriores, a la Laudato Si, la Evangelii Gaudium, nos sentimos impulsadas en nuestro compromiso por el reino de Dios. Y voy a retomar algunas reflexiones, algunas expresiones que se dieron ese día. La encíclica es muy rica y profundamente desafiante, y pide una nueva forma de vida, de vivir el Evangelio en estos tiempos. Un aspecto que conmueve mucho es la referencia del Papa Francisco a nuestra vulnerabilidad, que seguramente la pandemia ha dejado al descubierto. Sus palabras son conmovedoras. Dice: admitamos que a pesar de todos los avances que hemos logrado, seguimos siendo analfabetos a la hora de acompañar, cuidar y apoyar a los miembros más frágiles y vulnerables de nuestras sociedades, desarrolladas en algunos lugares y menos desarrolladas en otros. El Papa nos propone un objetivo en este mundo en el que, frente a tantas formas de ignorar al hermano, a la hermana, de pasar de largo de los grupos de personas, necesitamos repensar la relación fundamental entre los seres humanos, entre las naciones, entre las organizaciones. Y el Papa quiere que asumamos, como dice en el número 8, que nos unamos al sueño de la humanidad en este camino de carne humana como hijos e hijas de la misma tierra. Y en la USG tenemos una campaña que se llama Tú eres mi hermana, que quiere visibilizar la acción profética de la vida religiosa femenina durante el tiempo de COVID. Y pues ahí podemos ver, si quieren entrar en la página,
en nuestra página hay varios testimonios que son muy interesantes y que nos ayudan a ver cómo la encíclica también recoge estas experiencias y nos anima a seguir adelante. En cuanto a la vida religiosa en América Latina y el Caribe, desde la CLAR, que es la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, ha dado también una calurosa bienvenida a este mensaje oportuno y provocador del Papa. Voy a retomar algunas frases de la carta que escribieron. Cómo el Papa nos devuelve la memoria sobre el mensaje de la fraternidad universal, mensaje del reino, que está en el corazón del Evangelio, una fraternidad y sororidad para todos los que compartimos nuestra humanidad común. Como ya lo decían también, Tutti Fratelli, junto con la Laudato Si y la Evangelii Gaudium, engloban el pensamiento social tan importante del Papa en el diálogo con toda la realidad del momento, de este presente, de esta época, que avanza la mirada hacia el reconocimiento de otra realidad cristiana y que aparece también en la encíclica, en este diálogo interreligioso. Francisco nos invita a sacar lo mejor de todas sus líneas programáticas, de todas sus propuestas que se vuelven inspiradoras, líneas inspiradoras para la vida religiosa del continente latinoamericano y del Caribe. Se vuelven líneas inspiradoras y a la vez recogen experiencia, porque sentimos que muchas de las cosas de las que habla el Papa también se han ido gestando en la vida religiosa en los pueblos latinoamericanos. Se está en la etapa, en este momento, de ver cómo proponer a la vida religiosa todas estas líneas que el Papa Francisco nos va regalando en la encíclica. La invitación a concretizarlas, a construirlas, a gestarlas desde la realidad del continente latinoamericano. Es una gran responsabilidad para que no se queden en letra que un Papa escribió en un momento determinado de la historia, sino que pueda aterrizarse en propuestas que reformen nuestras estructuras, que toquen nuestra identidad y misión. La CLAR, de hecho, con su equipo de teólogos, han organizado 4 webinars durante el mes de noviembre para leer, orar y reflexionar la encíclica y llegar al actuar, al compromiso. La encíclica tiene posibilidades extraordinarias para la vida religiosa, para que la vida religiosa siga ahondando en el sentido de esta manera nueva de ser iglesia. Se trata de remar en dirección a la vida, sobre todo la vida herida. La invitación es a que personas, estructuras y recursos estén en función del cuidado de la vida, como la mejor evidencia de nuestra fe común en el Dios de la vida. Fratelli Tutti nos invita a una nueva forma de entender la existencia y su dimensión espiritual, porque la vida solo existe interconectada. El aislamiento, el individualismo ahogan el misterio de la vida. Y esto nos hace, nos anima, nos confirma en una manera, en un estilo de vida
desde el Evangelio, como decía desde el principio, y de compromiso con los más desheredados, ¿no? Con los últimos, con los que se puede, esta encíclica pone en el centro. Muy bien, pues muchas gracias también, Aurora, por esta visión desde tu lugar, desde esa atalaya privilegiada que tienes en la Unión de Superioras Generales, que estás al servicio de tantas personas consagradas, mujeres consagradas en todo el mundo, ¿no? Desde ese equipo de la UISG y en especial, pues esa visión también que nos has dado desde Latinoamérica. Nos quedamos con que para allí el documento es un documento profético, provocador, que nos invita a recordar, nos devuelve la memoria, has dicho, ¿no? Y cómo pues hay una invitación clara a la vida consagrada como una posibilidad para la vida consagrada, pues a volver a retomar tanto las personas en particular como las estructuras, las comunidades, pues esa animación de la vida y poner nuestras vidas personales y estructuras al servicio de la vida, entendiendo a la persona en su carácter sagrado y en su dimensión espiritual. Vamos a dar un salto hasta este lado del océano y María José nos va a hablar un poco también de la impresión de esta encíclica, cómo puede servirnos a nosotros en nuestra sociedad occidental, ¿no? ¿Hacia dónde ve María José desde la sensibilidad occidental que pone el Papa su acento para nosotros, ¿no? ¿Cómo podrías ofrecernos tú un poco la visión también para España, que es nuestro lugar desde donde estamos haciendo también nuestra reflexión? Pues lo primero, un deseo, porque yo creo que por todo lo que llevamos diciendo, en realidad esta encíclica tiene que ser ese aldabonazo grande que conmueva y nos lleve a otro mundo deseable, ¿no? Y posible. Porque ya el Papa, incluso a Europa mismo, ha dicho en muchas ocasiones que damos la impresión de que estamos un poco dormidos, quizás muy conectados y a la vez muy indiferentes, ¿no? Y quizás esta también sea una gran tragedia, ¿no? De la que participamos todos. Nos sentimos afectados por lo inmediato, pero la persona humana no está en el centro. Y ni todas las personas, y como dice también la encíclica, especialmente si son pobres o no útiles, ¿no? Cómo comprender entonces desde ese corazón las tragedias que estamos viviendo en Lesbos, en Lampedusa, en ese poner vallas en vez de, como antes también comentaba Luis Fernando, ¿no? Pues ser constructores de esos puentes que en ocasiones también lo hemos sido, ¿no? Y que a veces lo que hacemos es poner parches sin ese verdadero ánimo de cambio estructural, ¿no? Que transforme nuestro estado del bienestar. Quizás aquí también habría que pararse. La vida religiosa, la vida consagrada, también participamos de este estado del bienestar. ¿Qué podemos cambiar de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué realmente sería posible que también nuestras propias vidas consagradas fueran esa llamada urgente, ¿no? Ojalá, ¿no? Que desde nuestras propias comunidades hablemos a nuestra sociedad europea, occidental, que somos gente, testigos humildes de algo creíble, que es la verdadera fraternidad, y porque lo practicamos humildemente y en sencillez y con pecado incluido, ¿no? También se me ocurría que el Papa, a la Europa en la que vivimos nosotros, pues también dice que algo importante es que nuestras políticas, y ya lo decía también o lo anunciaba antes Luis Fernando, pues es importante. Hoy nuestros políticos tienen que empeñarse en ese estar al servicio del bien común. La propia encíclica dice y nos habla del fracaso a que hemos reducido ese gran lema occidental de libertad, igualdad y fraternidad, con todos los detalles que también el padre Antonio nos proponía. La urgencia estaría en captar lo que realmente nos une y puede neutralizar todo lo que sea descarte, todo esto que el Papa dice tantas veces, ¿no? Y que quizás en nuestra sociedad europea y occidental
es muy de a mano, ¿no? Descartar lo que no nos interesa, usar y tirar. Por eso yo creo que el empeño nuestro, en la medida de lo posible, sería que se nos exige la decisión y la capacidad para encontrar caminos eficaces, ¿no? Todo esto que decíamos, que la encíclica también nos da todo un tratamiento, pero un tratamiento donde es posible, ¿no? Y donde la esperanza tiene también algo de empeño de estar con nosotros, porque es Jesús mismo el que nos precede. Por eso me gustaría resaltar que dice la encíclica: cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Y ahí sí que estamos todos comprometidos, la vida consagrada y todos los hombres. Y me gustaría también decir lo que apunta el número 35. Dice: ojalá que tanto dolor, el actual en este momento, no sea inútil y que esto nos sirva de traspolir un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces más allá de las fronteras que hemos creado. Esta es un poco una situación en la que todos tendríamos que estar empeñados y todos podríamos poner también en nuestra medida nuestro pequeño granito de arena. Muy bien, pues vamos a quedarnos con este gran deseo que tú detectas detrás de esta encíclica para nosotros, ¿no? El deseo de que sea un aldabonazo que nos lleve a despertar, que nos pongamos en camino a construir este nuevo mundo posible. Vamos a hacer ahora un breve espacio de tiempo, vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a hablar de la estructura de la carta. Vamos a verlo, vamos a escuchar la música que nos guía y después vamos a retomar nuestra conversación con una nueva ronda de preguntas, pero que esto nos puede ayudar también a sensibilizarnos un poco más con algunos rostros, algunas situaciones que se ven ahí en la pantalla. Así que os invito a que pongáis atención a esto.
Bueno, pues ahí hemos visto este vídeo con el resumen de la encíclica en sus capítulos. Y antes de dar otra vez una pequeña ronda a nuestros hermanos que intervienen, deciros que todo este evento lo estamos retransmitiendo gracias a la ayuda de una institución que se llama Católicos en Red, que ayuda a muchas congregaciones y a diócesis y a otras instituciones de iglesia precisamente con estas tecnologías a hacer una realización profesional de lo que son estos encuentros, para que la cosa pues, no resulte demasiado casera. A veces es necesario también la ayuda de estos profesionales que lo hacen estupendamente, ¿no? Ahí tenéis su nombre, Católicos en Red, lo podéis buscar en internet y si necesitáis de ellos, pues seguramente os puedan ofrecer sus servicios. Deciros que abrimos ahora ya el chat no tanto a los saludos, sino a que podáis empezar a plantear algunas preguntas a los que intervienen y después en un último momento vamos a dar ya paso a vuestras preguntas. Pero vamos a hacer una ronda última de preguntas a estos hermanos nuestros que están compartiendo desde su visión tan, podríamos decir, acertada, tan cualificada este evento, ¿no? Vamos a ver, Aurora, ¿tú qué crees que nos pediría el Papa más en concreto a los consagrados en todo el mundo, ¿no? ¿Tú crees que somos un ejemplo de fraternidad, por ejemplo, con nuestra vida? Aurora. Bien, en mi humilde opinión, creo que el Papa Francisco nos pediría, y ya nos lo ha pedido en otros momentos y en otros documentos, es el de dar testimonio de esta hermandad, de esta amistad social, ser levadura del reino de Dios, ser luz, ser sal, en medio de esta sociedad que nos toca vivir. Sus palabras del Papa Francisco en la carta que nos escribió a los consagrados en el 2015, nos anima a vivir de manera profética. Y también en la encíclica, al ir leyendo, siento que nos pide que sigamos a Jesús de modo profético. Nos invita a vivirlo como Él lo está haciendo. Yo recordaba esta carta y copié una parte que a mí me dice mucho cuando la leí, dirigida a los consagrados, que la enlazo con esta encíclica, porque siento que el Papa lo está viviendo, nos está dando testimonio. Él dice, el profeta recibe de Dios la capacidad de observar la historia en la que vive, de interpretar los acontecimientos. Es como un centinela que vigila por la noche y sabe cuándo llega el alba. Conoce a Dios y conoce a los hombres y mujeres, sus hermanos y hermanas. Es capaz de discernir,
y también de denunciar el mal del pecado y las injusticias, porque es libre. No debe rendir cuentas a más amos que a Dios. No tiene otros intereses sino los de Dios. El profeta está generalmente de parte de los pobres y los indefensos, porque sabe que Dios mismo está de su parte. Y creo que esto es lo que hace el Papa con esta encíclica. Está señalando, está anunciando, denunciando y señalando caminos de vida, como ya lo decían antes también. Y en esta misma carta, que nos escribía a los consagrados y que la enlazo con la encíclica, nos invita a ser expertos en comunión, expertas en comunión, y a vivir la mística del encuentro. Él habla mucho de ir al encuentro y de crear vínculos, de unas relaciones fraternas, hermanables. Está en el corazón de la encíclica y en el corazón de lo que él llama amistad social. También creo que nos pide que creemos lugares donde se viva esta hermandad, empezando por nuestras comunidades, y que se viva también la solidaridad, que seamos creativos desde nuestros carismas. Cómo contribuir con este sueño de una humanidad nueva, creando una sociedad desde el Evangelio, y como desde esa artesanía de la que él habla, y cómo ser artesanos de paz, ir tejiendo un tejido social nuevo. En cuanto a que si somos vistas o vistos como ejemplo de fraternidad, de hermandad, puedo arriesgarme a decir que sí en general. Desde la USG hemos recogido testimonios y podemos ver comunidades en distintas partes del mundo donde la gente puede sentirse acogida, escuchada, atendida en sus diferentes necesidades, movida en su dignidad. Desde la experiencia de una comunidad que apoya. Las personas de los lugares donde están insertas estas comunidades ven a las religiosas como hermanas. Y eso es algo muy valioso. Cuando nos dicen hermanas, no es solo un título. En muchos lugares es una realidad. Sabemos bien que la hermandad, que la fraternidad o sororidad es un don y es una tarea de todos los días, por lo que la encíclica nos ayudará mucho con todo su contenido y especialmente lo que habla del reencuentro, del diálogo, de la amistad social. Creo que estamos en camino y esto es como lo del reino. Es ya, pero todavía no. Muy bien, Aurora, gracias. María José, ¿qué mensajes crees tú de la encíclica que tienen una especial validez para la vida consagrada? ¿Qué aportaciones podemos hacer también nosotros desde lo que somos como personas consagradas a este sueño de fraternidad universal? Si puedes concretar algo. María José, ¿se nos ha desconectado? Bueno, Luis Esteban, respondes tú, si te parece. Sí, claro, mientras recuperamos a María José. La vida consagrada. Exacto. Bueno, yo quiero empezar un poco
iba a decir corrigiendo, Antonio, Dios me libre, corregir al nuevo director del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. ¿Quién soy yo, verdad? Pero es que él decía al principio que no dedica a los religiosos ni una sola línea. Bueno, yo le voy a decir que los franciscanos estamos muy bien representados de nuevo en esta encíclica y nos ha dedicado además unas cuantas, citando textos de los escritos de San Francisco, ¿no? Y yo precisamente con este tema, con esos textos, es como quería contestar, Fernando, a tu pregunta, ¿no? Que me parece muy, muy interesante, ¿no? Primero de todo, vamos a caer en la cuenta de estas dos encíclicas propiamente del Papa. Él ha escrito 3 hasta ahora en su pontificado, ¿no? La primera, en realidad, la Lumen Fidei, ¿no? Acabó de escribir lo que empezó Benedicto XVI, ¿no? Las dos propiamente suyas, que son la Laudato Si y esta, Fratelli Tutti, las dos son tremendamente franciscanas, inspiradas, como él dice, en San Francisco, ¿no? Y además las dos, no sé si hemos caído en la cuenta, que las dos no tienen un título en latín, como habitualmente en el lenguaje, bueno, eclesiástico, ¿no? Sino tienen un título italiano, tomado de San Francisco, ¿no? Laudato Si, del Cántico de las Criaturas, y Fratelli Tutti, que cita una admonición. Ahora voy a referirme un poquitito a las admoniciones de San Francisco. Bueno, voy a hacer un poquito de espiritualidad franciscana. Como todos estáis en una atalaya, los del Instituto de Vida Religiosa estáis en una atalaya. La Unión Internacional de Superiores Generales en otra. La de la Conferencia Episcopal, que se nos ha ido, no sé si volverá ahora, en otra, la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia. Bueno, pues yo estoy en el miniotero franciscano, ¿no? No es atalaya, sino miniotero, ¿no? Bueno, perdonad un poco por quitarle un poquito de seriedad a la cosa, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque las dos encíclicas enteramente franciscanas del Papa Francisco están inspiradas en San Francisco y abordan, a mi modo de ver, los dos grandes desafíos que tiene hoy la humanidad como retos. La humanidad, no la vida consagrada, no la Iglesia, sino esta humanidad, esta casa común, como él dice, que llamamos tierra, ¿no? Que son precisamente el cuidado de la casa común, la aldea global y las relaciones, la concordia, la amistad, la fraternidad, como él dice también, ¿no? Son los dos retos que hoy en día tiene la humanidad. Este mundo, esta humanidad, esta tierra no tiene recursos ilimitados, sino que los tiene limitados y hay que cuidarla, porque si no la cargamos, desaparece el planeta Tierra. Y mientras cuidamos la tierra, también tenemos que sanar y gestar relaciones nuevas, ¿no? Todo el mundo, el ámbito de la concordia, de la paz, del encuentro, del consenso, lo que él dice, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante estos detalles y sobre todo en los títulos, ¿no? Que en eso rompedor, como en tantas cosas, Francisco, yo creo que son, bueno, no lo sé, el profesor de Historia de la Iglesia, Antonio Bellella, me corregirá, pero yo no sé si hay alguna encíclica anterior a estas que no tenga título, digamos, en latín. No lo sé. Yo, así en mi modesta opinión, que decía el otro, salvo error o omisión, creo que son las únicas que tienen un título en italiano tomado de la lengua de Francisco de Asís, ¿no? Bueno, dicho lo cual, fijaos, para quien no lo sepáis, que seguramente alguno lo sabe, ¿no? El Papa empieza citando 2 admoniciones de San Francisco. Las admoniciones de San Francisco son una parte de los escritos de San Francisco, junto con las cartas, la regla, el testamento, las oraciones. Dentro de todo lo que escribió hay lo que se llaman las 28 admoniciones, que son como pensamientos espirituales, avisos espirituales muy breves, muy sencillos, muy cortitos, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? El Papa empieza su encíclica citando 2. La admonición 6, que es la que da título a la encíclica, Fratelli Tutti, mirémonos atentamente todos los hermanos y miremos al buen pastor que por salvar a sus ovejas soportó la pasión de la cruz. De esta admonición 6 toma el título el Papa Francisco para su encíclica y esa admonición se refiere al seguimiento del Señor, ¿no? Pero después el Papa también cita otra, inmediatamente en el número 1 de la encíclica, cita otra admonición, en este caso la admonición 25 de las 28 que consta, que dice así: dichoso el siervo que tanto ama y respeta a su hermano cuando está lejos de él como cuando está con él y no dice de él a sus espaldas lo que no puede decir con caridad
delante de él. Preguntabas que qué está aportando esto a la vida consagrada desde el franciscanismo. Pues unas relaciones fraternas que hablen precisamente de mirar al hermano cara a cara y no decir detrás de él lo que no eres capaz de decir delante. En la vida comunitaria, aquí estamos todos religiosos, pues ya me diréis si eso no es poner el dedito en la llaga, pero para sanarla, no para herirla más, ¿no? Fijaos, las admoniciones ya en el contexto general, ¿no? Las admoniciones de San Francisco son, como decía antes, avisos espirituales, son llamadas de atención, son como en el Evangelio están las bienaventuranzas y los ay de aquellos, los ayes, ¿no? del Evangelio, especialmente de Lucas, ¿no? Que no son amenazas, sino es cuidado, cuidado. El riesgo es creer que lo que estamos haciendo está bien y que aquí no pasa nada. Pues no, resulta que sí pasa algo. Si no intervenimos, si no modificamos la hoja de ruta, como decíamos al principio, nos estrellamos. Por tanto, más que esas dos admoniciones que cita el Papa, no son amenazas, sino advertencias, son avisos. No se trata de asustar. El Papa con esta encíclica no quiere asustar a todos los hombres y mujeres que la leen, sino quiere llamar la atención, quiere exhortar, quiere advertir, quiere prevenir, quiere despertar y espabilar para que no nos acomodemos ni nos conformemos. Y en ese tono parenético propio del estilo de todas las admoniciones de San Francisco, pues son eso, exhortaciones y avisos, ¿no? Yo creo que incluso en eso también es muy franciscana la encíclica, ¿no? Y el detalle, no solamente hasta ahora estamos hablando mucho del contenido, de las palabras, pero no hemos hablado del gesto precioso, lo ha dicho, me parece, Fernando al principio, lo ha recordado, el gesto precioso de firmar esta encíclica a los pies de la tumba de San Francisco en el altar de piedra, donde más seguramente, aquí hemos estado todos, ¿verdad? Levantamos la mano los que hemos estado en la tumba de San Francisco. Sí, ya veo que sí. Fernando, ¿tú también? Como dicen algunos, todavía no. Fernando, ese es un pecado que no perdona el Espíritu Santo. Pero bueno, los franciscanos te perdonaremos. Bueno, disculpa. Y lo único que quería decir desde el lenguaje franciscano. El Papa cita también, muy importante, cita un texto de las biografías primeras de San Francisco, de las hagiografías, que es el encuentro de Francisco con el sultán, que hemos celebrado el año pasado, 2019, el 8º centenario, que fue una cosa completamente osada por parte de Francisco. Francisco intenta la tercera vía, que es lo que tenemos que intentar los religiosos y todos los seres humanos, hombres y mujeres que habitamos esta casa común que llamamos planeta, ¿no? Lo que hace Francisco en un ambiente de cruzadas y de, por supuesto, guerra santa por parte de los otros, de los sarracenos que él decía, intentar la tercera vía. Yo voy al campamento de los cruzados y desde allí me acerco al sultán para hablar con él y para proponerle desarmado que podemos ser hermanos aunque seamos muy distintos, muy diferentes, aunque nos hayamos tratado como enemigos, pero que podemos escucharnos y por lo menos dialogar y vernos. Esa es la tercera vía. Hasta ahora solo había dos vías, que eran cruzadas y guerra santa. Cruzadas por parte de la cristiandad, guerra santa por parte del mundo del Islam, ¿no? Francisco intenta esa tercera vía. Yo creo que con ese gesto que el Papa recuerda y cita y dice, nos impresiona, dice el Papa que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión y contienda, también a vivir un humilde y fraterno sometimiento incluso ante quienes no compartían su fe. Es el número 3, nada más empezar, ¿no? Porque Francisco, el Papa Francisco, está citando un texto de la regla, tercer texto, Antonio Bellella, que cita el Papa Francisco de los escritos directamente de San Francisco. Por tanto, alguna línea para la vida religiosa, por lo menos franciscana, sí que hay. Perdón este inciso, ¿eh? El Papa cita el capítulo 16 de la regla novulada, que se refiere Francisco a los que van entre sarracenos y otros infieles. Francisco propone que quien va, sarraceno se llamaba a los musulmanes de entonces, para entendernos, ¿no? O sea, Francisco propone dos métodos de presencia, no solo de evangelización, de presencia. Si vas a ese mundo de los sarracenos, en un ambiente en principio hostil, distinto al tuyo, diferente, con otra visión de la vida, si vas, que no promuevas disputas ni controversias, ni contiendas. Estate allí sometiéndote como toda humana criatura, dice Francisco en el capítulo 16
de la regla novulada, y sí, confiesa que eres cristiano, nada más, pero estate en medio de ellos sin contiendas, sin disputas, sin controversias. Y después dice que el otro modo de evangelizar, de estar allí también presentes, cuando se pueda, cuando vean que agrada a Dios, no a los hombres, dice San Francisco, cuando vean que agrada a Dios, anuncien la palabra de Dios, anuncien el Evangelio, ¿no? No sé, me parece estos detalles muy franciscanos, citados en una encíclica también muy franciscana como la anterior, dignos de mencionar. Y la última cosa que quería decir, referida a la aplicación a la vida consagrada, yo creo que un retiro para cualquier comunidad podría ser leer esta encíclica en clave de comunidad, en clave de fraternidad, que lógicamente es una terminología muy franciscana. Nuestras comunidades no son comunidades, son fraternidades, ¿no? Así lo llamamos nosotros en el ámbito franciscano, ¿no? Incluso la fraternidad de seglares, fraternidad franciscana seglar, se llaman así, ¿no? Y no viven juntos, pero son fraternidad franciscana seglar, ¿no? Pues todos esos enunciados que dice el Papa, si somos comprensivos, si hay amabilidad, no hemos dicho nada del capítulo de la amabilidad, antes he mencionado la ternura, ¿no? La exégesis que hace de la amabilidad, citando una expresión de San Pablo, es preciosa, ¿no? Quiero decir, todo lo que propone el Papa al mundo, aplicándolo a la vida religiosa, ¿no? Y a ver si hay un amor efectivo y afectivo, si hay desvelos, si es un amor que integra y que reúne. Todos estos detalles que el Papa aplica a la humanidad, pues vivirlos a nivel interno como fraternidad o como comunidad religiosa, ¿no? Como examen ignaciano, nunca mejor dicho, con un Papa jesuita, para una fraternidad local. Muy bien, Luis. Se nota que eres periodista y que has estado en la radio, porque el micrófono lo agarras bien, ¿eh? ¿Cómo? Pero si no estoy tocando, tiempo no estoy tocando nada. No estoy tocando nada. Yo tengo el aparato solo, no toco nada, ¿eh? Lo que pasa es que me excito. Muy bien. Puedo escucharte además. Cuando hablo solo. Lo único que nos hemos comido ya el tiempo que teníamos previsto para este encuentro. Y la verdad que en el chat no hay muchas preguntas, hay muchísimos saludos. Exactamente he contado 26 países diferentes desde los que nos están siguiendo. Muchos saludos, pocas preguntas, pero algunas. Y ya que María José se nos ha caído antes y le hemos su tiempo se ha comido por otro lado, la pregunta te la dirigen a ti. Dice, ¿podrías decirnos un par de enfermedades que crees que afectan hoy a la vida consagrada? Pues muy así como a bote pronto me sale que necesitamos un poco de sacudida, ¿no? La enfermedad de que quizá un poco soñolienta, pues necesitamos despertarnos. Despertarnos para volver a mirar a ese Jesús que es el audaz samaritano y de él aprender pues tantas cosas bonitas como acabamos de recordar y que nos recuerda especialmente la encíclica. Solo mirando a Jesús y mirándole a él como ese audaz samaritano, podemos encontrar para nuestros propios carismas una mejor elección de lo que hoy necesita el mundo, de lo que necesita especialmente nuestros hermanos más necesitados. Y así, sencillamente, ponernos al servicio de la fraternidad. Creo que también el Papa recoge en algún momento que hay semillas ya de bien por ahí, y yo querría terminar también mis palabras diciendo que en esas semillas de bien la vida consagrada tiene algunos granitos, y agradecer a tanta vida consagrada que en tantos sitios de frontera da la vida cada día. Y como recordaba también la hermana Aurora, tantos hermanos y hermanas que devuelven dignidad en su cada día. Yo creo que eso es lo importante de la vida consagrada. Eso sí que es salud y no enfermedad. Por eso, atendiendo a este planteamiento que nos hace el Papa a todos, pues diríamos que la enfermedad sería no pasar de largo, como también se nos dice quizás en un pequeñísimo, bueno, cogiendo un poco así a los pelos en el número 74, cuando habla del propio icono, porque dice ahí, en los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar, eran personas religiosas. Pues ojalá que esta enfermedad del despiste no nos despiste demasiado. Muchas gracias. Muy bien, María José. Vamos a hacer como hacen los políticos
en los debates que suele haber en la televisión, eso que llaman el minuto de oro. A ver qué diríamos, pero medio minuto, medio minuto de oro. ¿Qué diríamos como síntesis o sueño final de esta encíclica? Y después dejaremos la palabra a Antonio, que nos haga pues, un saludo final y un agradecimiento, y después yo me despido y con esto damos por terminado el encuentro. Simplemente decirles a todos los que nos están siguiendo que, bueno, que nos saludan y además pues, con mucho agradecimiento porque les está sirviendo, dicen, como formación permanente, como apertura de apetito para leerse mejor la encíclica. Decirles que esto que hemos vivido en este evento queda grabado y en el canal de YouTube del Instituto Teológico de Vida Religiosa lo pueden encontrar y quedará ahí por un tiempo largo. Entonces, bueno, pues mucha gente se irá sumando también a ese canal de tanta gente que nos ve desde todas partes. Medio minuto de oro. Aurora, medio minuto de oro sobre la encíclica. Bien, pues la encíclica, invitarlos a seguirla profundizando, a gustar internamente, como dice San Ignacio, y diría el Papa también, Francisco, gustar internamente para sacar provecho y que esta carta no se quede en letra muerta. Es verdad que tenemos el Evangelio y junto con la encíclica y la de las otras dos, Evangelii Gaudium y Laudato Si, nos ayudan a encarnar el Evangelio en este momento histórico que vivimos y que se reavive en nosotras la pasión por Jesús y su reino, para ser sembradoras de esperanza profética, continuar siendo artesanas de paz, tejedoras de relaciones sororales y fraternas, vayan gestando la amistad social. Como dice el lema de la CLAR, hagan lo que Él les diga, ya es la hora. Muy bien, Luis, minuto de oro. Sí, el Papa cita al final, el último número de la encíclica, a Luther King. A mí, cuando la he leído, me ha recordado muchísimo aquel famoso discurso de Martin Luther King en Washington, ¿no? I have a dream. Yo creo que la encíclica Fratelli Tutti es el sueño de Francisco en este año dificilísimo, complicadísimo de la pandemia del coronavirus, el sueño de Francisco para esta humanidad, para que esta humanidad se salve y se sane y geste una nueva fraternidad desde la amistad social. Emulando, insisto, a Luther King, es el sueño del Papa Francisco para esta humanidad. Esta es la encíclica. María José. Pues en clave de oración, para rematar un poco, que el Señor de la vida, el buen samaritano, ilumine los ojos de nuestro corazón para descubrir y acoger la esperanza a la que somos llamados, que no es otra que la fantasía de la caridad para gestar la verdadera fraternidad. Pues muy bien, yo voy a hacer una lectura simplemente de unas frases que ya nos ha dicho también Antonio al principio, nos las ha recordado, que aparecen en ese número 8 de la encíclica. Soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Antonio nos despide como director, despide este encuentro y después os dirijo un último saludo final y con esto concluimos nuestro encuentro. Muy bien, buenas tardes a todos de nuevo. Buenos días. Empezaba dando las gracias a todos por estar aquí y termino dando las gracias por haber participado en este evento. Para nosotros en el Instituto es un motivo de enorme alegría poder acompañar vuestra reflexión, vuestra formación y también llamar la atención sobre temas que no podemos nunca dejar de lado. Y este tema precisamente que la encíclica nos propone no solo es un tema que es tangencial, sino que es fundamental para nuestra vida. Por lo tanto, animaros, como ya os han animado los otros ponentes, a que continuéis estudiándolos.
Por nuestra parte, en el Instituto, para el 21 de noviembre, volveremos a tener una mirada a esta encíclica, pero en concreto al término fraternidad. A este concepto tendremos con nosotros al padre Ricardo de Luis, de los dominicos, que nos ayudará a reflexionar en profundidad sobre este concepto desde su experiencia de religioso, desde su experiencia también dominicana, compartiendo su carisma. Hasta entonces, os invito ya de entrada a participar. Espero contar con vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los que han intervenido y a tanta gente que nos ha seguido. Deciros, como os he dicho antes, repetiros que queda esto grabado, que lo podéis ver en otra ocasión. Invitar a otros hermanos que quizá no han tenido la oportunidad, hermanos y hermanas, de verlo, que lo puedan volver a ver, y que con esto pues se nos abra el apetito para leer con más profundidad la encíclica. Deciros también que bueno, pues en el canal de YouTube del Instituto de Vida Religiosa, así como en el canal de Facebook, siempre uno se puede dar de alta y suscribirse y puede decir me gusta y seguir, añadirse a los amigos, a los seguidores de nuestras redes sociales, de manera que sea una manera también de comunicarnos rápido y bien pues con tantas y tantas personas que están en todas partes del mundo, como estamos viendo, que nos siguen y que pues están interesados en lo que desde aquí ofrecemos. Pues nada, muchas gracias a todos, gracias Antonio por ofrecernos la oportunidad y esta iniciativa que parte de él como nuevo director y que, como veis, pues no es la primera ni será la última. Así que nada, hasta la próxima. Nos volvemos a encontrar. Gracias. Muchas gracias. Gracias.